Y bueno, ya somos 15, 14 personas, entonces está perfecto para ya iniciar. Eh, bueno, como les decía, hoy vamos a revisar la poesía de Irma Pineda y de manera inmejorable con su presencia. Eh, en unos minutos más, en unos 22 minutos, se integrará a la reunión. Y bueno, para que conversemos, espero que hayan también preparado algunas preguntas, dudas, comentarios para la autora, además de lo que por supuesto surge en toda conversación, ¿no? Perdón. Y, perdón. ¿Pueden silenciar sus micrófonos algunos? Sí. Bueno, les comentaba. ¿Ustedes saben cómo puedo yo volver a que en la imagen? Porque eso chequé, que hay algunos momentos donde no aparece en pantalla quien está hablando, pero yo no sé cómo eso controlarlo. En la parte de arriba de tu pantalla hay un cuadrito que dice vista. En la parte superior derecha. Ah, bien. Y si le das vista de galería, aparecen todos los Ajá. cuadritos. Y si le das vista Ah, del perfecto. hablante, solo el que habla. Ya lo estoy haciendo. Como pueden verlo. Sí. Sí, sí, porque luego pasaba la pantalla gris o se quedaba en una sola persona que ya no estaba hablando, entonces se ve muy chistoso eso. Bueno, muchas gracias. Retomando entonces, pues bueno, bienvenidos a todos los que ya estamos aquí, prácticamente la totalidad del inicio. Bueno, como siempre, habrá quienes se pierdan en el camino. Pero bueno, les decía que había yo elegido en un principio este libro de Irma Pineda, que bueno, de por sí se los recomiendo muchísimo también, que puedan conseguirlo, es accesible. Está bueno, en la ciudad de Oaxaca, en una librería que se llama, ¿cómo se llama? 1254 Ediciones, que está sobre la calle de Alcalá, o bien en la librería La Jica, y si no, en la librería Herder de la Ciudad de México, que está en la colonia Roma, si no me equivoco. En la colonia Roma Sur, ahí lo pueden encontrar, porque no se encuentra ni en Gandhi o Parnaso, Sótano, porque me parece que Pluralia, que es la editorial que editó este libro, no, no entendí bien si la editorial no trabaja con las librerías grandes o viceversa, las librerías grandes no les interesa o ponen muchos candados para las pequeñas editoriales. Quizás sea el segundo caso. Pero bueno, se lo recomiendo mucho. Incluye un disco en donde la propia autora lee el libro completo, tanto en sus versiones en español como en los textos originales en zapoteco del Istmo, ¿no? Un poco como mismo el libro en PDF que leímos, que de un lado está la versión original en zapoteco y la otra en español. Ya también eso le podremos preguntar bueno, esa es una de las preguntas que tengo aquí para Irma Pineda, pues el proceso de traslación, porque ella misma es la, la que traduce a esta segunda lengua, ¿no? Eh, Cosa pues no tan habitual, porque por lo general en traducciones pues suelen ser otros los que hacen ese proceso de recreación, ¿no? Como toda traducción es, además. Dejen admitir a más personas. Y antes de hacer, o sea, quiero como en esta pequeña introducción que cada sesión quiero hacer respecto de la, pues de la poesía, de lo que he estado leyendo. También quisiera que si tienen algunos aportes respecto de los dos libros que les envié, que es el de María Negroni, espero que ya hayan, sospecho que no todos han descargado todos los libros porque hay una notificación que a cada descarga me avisaría.
Entonces no me han avisado de todos los correos electrónicos. Pero bueno, y recuerdo que quienes no lo hayan hecho, quienes no lo hayan hecho, lo hagan. eh, para que puedan contar con estos libros y revisarlos así a su aire, a su ritmo, que son libros, digamos, de poética, de crítica, no es que no son propiamente de crítica, pero sí más bien la mayoría son poetas en sí mismos, que hablan sobre su oficio y sobre, desde su perspectiva, desde su cosmovisión, sobre la poesía, como es el caso de Roberto Juarros, Poesía y Realidad, que es Roberto Juarros es un gran escritor argentino del siglo XX, que reunió toda su poética en un libro, bueno, en varios libros, pero su proyecto poético se llamó Poesía Vertical, y así en muchos tomos. También se puede conseguir. Y este libro en particular es bellísimo, es muy breve, tendrá unas 60 páginas, desde su perspectiva del proceso creativo y de lo que la poesía alcanza. El otro que ya les hablé, que es el de Chantal Mellar, ¿no? La baba del caracol, reúne una serie de ensayos alrededor del poema, y en particular sobre el que estoy trabajando y del que mucho de mis consideraciones sobre la poesía parte, y de las ideas que parafraseo aquí, es de un texto que se llama En la traza, pequeña zoología poemática, de Chantal Maillard, que es esta poeta, filósofa española, y María Negroni, que es una escritora, ensayista, poeta argentina, afincada en Estados Unidos. Y justamente el arte del error, que no les escaneé todo, o no se escanearon todos los artículos, pero sí los más significativos sobre los que habla, en donde habla sobre autores, ¿no? Sobre poetas en general. Y justo sobre María Negroni es que quisiera, o partiendo de ella, es que hoy quisiera hacer unos pequeños comentarios antes de que entremos con la poesía de Irma Pineda y ya con la autora. Em, También, como ya saben, en cualquier momento pueden preguntarme, pedir la palabra, en fin, ¿no? Si de pronto no les veo por acá que están solicitando, interrumpan, ¿eh? Con toda confianza, por favor, y porque se trata justo como de un diálogo. Los lugares donde me preguntan, ¿se adquiere el libro rojo Deseo de Irma Pineda? Es en Ciudad de Oaxaca, al menos, librería La Jícara, y en ediciones 1254, algo así. Igual estoy diciéndolo mal, pero es una librería chiquita que está sobre la calle de Alcalá, casi llegando a la Sangre de Cristo. O sea que está entre Matamoros y M. Bravo, ¿no? Y en la Ciudad de México, en la librería Herder, que está en la Roma Sur. Y a lo mejor ahora mismo también, preguntándole a Irma Pineda dónde más podemos conseguir sus libros, ¿no? Bueno, regresando nada más, es lo que hoy quisiera como tratar un poco respecto de la poesía, es que pues vayan leyendo a lo largo de estas semanas estos libros, el material que les acompañé, de forma paralela a los libros en particular de poesía, a su ritmo, a su aire, sacando notas, y que también eso vaya enriqueciendo o que pueda ir enriqueciendo el acercamiento a las lecturas que hagamos aquí, ¿no? Y en la primera sesión partí mucho de Chantal Mellar y de este primer capítulo que les mencioné, y en esta segunda quiero que nos acerquemos un poco a María Negroni, en donde ella habla, por ejemplo, que considera que la poesía, que lo importante o para acercarnos a la poesía, que lo relevante ahí, más allá de nociones y divisiones genéricas, como ya les decía también la sesión pasada, antes pues se dividía mucho, ¿no? Narrativa, ensayo, poesía, etcétera, filosofía. Se hacían esas distinciones muy, muy estrictas, y que ahora se ha ido diluyendo afortunadamente todas esas fronteras, que lo que importa en realidad es el lenguaje y cómo se emplea ese lenguaje. Eh, Antes se relacionaba mucho, que la poesía se relacionaba con la emoción, ¿no? Con los sentimientos,
el ensayo mucho más hacia el pensamiento, hacia la reflexión, y la narrativa pues se concentraba en una trama argumental, ¿no? En este sentido, llevándolo un poco hacia el cine, por ejemplo, la narrativa pues sería lo que suele pasar en las series, ¿no? En las películas más narrativas. Y el ensayo, pues quizás lo que se suele llamar como documental. También estoy siendo muy esquemático, pero un poco estos paralelismos, ¿no? De distintos lenguajes. Y la poesía quizás sea lo que viene siendo el cine experimental, lo que se le suele llamar cine experimental, ¿no? Eh, entonces, lo que distingue al lenguaje poético también sobre el otro uso cotidiano que hacemos del lenguaje, que también con esas mismas palabras que pedimos, con las que nos comunicamos día a día, o con las que proferimos groserías, con las que nos insultamos, o con las que amamos, con las que, en fin, o sea, todo ese uso que podemos hacer con las palabras cotidianas, eh, con esa materia es que la poesía, la literatura crea otra cosa, ¿no? Otra cosa distinta. En este sentido, ¿qué hace el lenguaje poético, el lenguaje literario? Es ampliar, es desmentir, es redefinir, eh, as- trazar otras fronteras de este instrumento, ¿no? Que son las palabras. Y ahí María Negroni refiere a esta idea de filósofo austriaco Wittgenstein, de que los límites de nuestro lenguaje son los límites de nuestro propio mundo, ¿no? Según las palabras que tengamos a la mano, también en esa medida nuestra concepción, cosmovisión, para bien y para mal, se limita, ¿no? También recordar que las palabras, por lo mismo, y no es gratuita el uso que hice de delimitar, eh, trazan eso, o definir también está diciendo, está sugiriendo que ahí se marcan fines. Eh, También sabemos que frente a la realidad a veces, o frente a otras, a veces las palabras no alcanzan, ¿no? No llegan no nos alcanzan a definir ciertas cosas. Sobre todo las atrocidades o lo sublime a veces se rebasan, ¿no? Y que las palabras pues no son suficientes. Pero a pesar de eso, pues sí, seguimos contando con las palabras y la poesía es esa herramienta, ese medio. Eh, ¿Alguien me está pidiendo la palabra? Sí, Claudia, dale, dale. Hola, buenas noches a todos. Estaba yo leyendo el texto que nos compartiste de Chantal Mellar, Ujú. y entonces a mí me impresionaba mucho cómo ella habla de las tres modalidades. La primera, que habla del descubrimiento, esta parte donde dice que la realidad ya está puesta o ya está hecha, y que lo que hace el poeta únicamente es revelarla, este, de acuerdo a la medida de sus capacidades, revelar esta realidad. Luego hablaba de una segunda modalidad, que es la construcción, en donde él nos dice que la realidad no está construida. Y entonces nos habla del poeta como si fuera un arquitecto, un tejedor, y entonces dice que el poeta construye. Pero después habla de una tercera modalidad que creo que tiene que ver con el ritmo, pero no le entendí, como que no me quedó muy claro qué es lo que ella dice de esta parte. Si tú me puedes explicar, por favor. Sí, creo que, bueno, ojalá la mayoría hayan llegado ya a esta parte, que es también de las muy tempranas de ese ensayo, es de la primera sección, y que de hecho la sesión anterior más o menos ya hice un acercamiento, ¿no? En estos mismos términos, que Mellar plantea como tres maneras, o más bien, sí, como que pone en la mesa las tres maneras que ella ha identificado de acercarse al fenómeno poético, ¿no? A la literatura. Tú describiste bien del caso de la revelación, descubrimiento, ya hay una realidad dada, ¿no? Esta idea partiendo de que ya hay una realidad dada, el poeta, la creadora, el artista, la artista, es como este mediador y que
medium, ¿no? Que revela, que descubre y revela y desvela esa realidad con sus lenguajes, ¿no? Los que sean. Luego sigue la deconstrucción, que es a partir de la idea de que no hay una realidad como tal dada y que hay que edificarla, ¿no? Y que además esta noción nos ve los lectores, pero también a los propios creadores como entes activos, ¿no? Operantes, ¿no? Y la idea que mencionaste de el artista como arquitecto, tejedor, etc. Ahora, la tercera, y que la propia Mellar dice que nos pone a los lectores para que en nuestro juicio y nuestras capacidades definamos y le pongamos nombre, ella no le pone nombre, y que yo le puse el nombre de ritmo y resonancia, o bueno, como que es la idea que sentí que calzaba más, y que es a partir de lo que ya les decía en la sesión previa, de que la realidad es totalmente inestable, ¿no? Que no se puede controlar, asir, y que a partir de esa idea, y que no es irreductible a parámetros fijos, este, que veamos a la realidad y a los fenómenos literarios, al lenguaje, como, en lugar de, exacto, realidades dadas, como sucesos, ¿no? Que acontecen. Y también en la idea de revisar más trayectorias que objetos o sujetos fijos, ¿no? Es un poco más o menos la idea que tiene Chantal a grandes rasgos de esta tercera duda bueno, más bien de esta tercera manera de acercarse a lo poético, desde la idea digo, solo quiero comentarte que es como, no que que cada poesía corresponde, o sea, puede haber un tipo de poesía que se pueda ver o leer como construcción y como desde lo ritmo y resonancia. Pero puede haber otra que le calza más revisarla o acercarse a ella desde la idea de revelación, ¿no? O viceversa, ¿no? Alguna solo puede ser revelación y otra es solo ritmo o resonancia. Son más bien maneras como incitaciones de Chantal Meillard a la aproximación a la poesía y que yo quería compartirles como una manera también que lo hiciéramos. No sé si más o menos aclaré un poco más tu duda, pero ella misma, justo esta que tú mencionas, no lo define. No, nos pone a nosotras que lo definamos, ¿no? O sea, nos da esa, pues sí, tarea, guiño, ¿no? Ajá. De que no es algo cerrado. Es tan inestable que tampoco hay que definirlo, ¿no? Ajá. Volviendo a la idea de no poner límites. Ajá. Sí, muchas gracias. También quedé muy impresionada con su definición. Bueno, cuando habla de la poesía y se refiere al cangrejo, ¿no? Que decía que el cangrejo habita una concha que no es suya, es de un molusco muerto, y que cuando ya le queda muy grande, cuando le queda muy chico, entonces lo deja y ocupa otro. Y entonces nos dice, la poesía es así, es como este cangrejo, ¿no? Bueno, no sé si lo entendí bien. Sí, Y sí. digamos, la concha son las palabras, ¿no? Y entonces me quedé impresionada porque incluso dicen, incluso uno tal vez pone atención más a la concha, pero en realidad el cangrejo, lo que contiene la concha es el poema, ¿no? No la estructura o la El concha, pues. cascarón, ajá, sí. Ujú. Exactamente. Y entonces yo dije, oye, qué padre, qué visión o qué manera de mirar la poesía, ¿no? Sí es cierto. Pero entonces yo reflexionaba, por ejemplo, sobre la poesía del siglo de oro, no sé si se refería o pudiera referirse a esta parte cuando dice que uno mira más la concha que el cangrejo, ¿no? Cuando empiezan a tomarle mayor, no sé, a lo mejor estoy mal, ¿no? Le ponen, empiezan a tomar, por ejemplo, importancia a la rima, no sé, ¿no? Al endecasílabo, a todas estas partes, o no tiene que ver. Bueno, como yo entiendo esta muy acertada alegoría de Chantal Meillard, es un poco como tú misma lo dijiste,
que las propias palabras a veces pues llegan a un límite y el poema y el poeta o la poeta decide romperlos, ¿no? Y busca otra casa, así como el cangrejo que cuando ya no cabe ahí abandona esa concha y busca otra que le quepa mejor y que la acomode mejor, así también la creadora, el creador, ¿no? Va buscando y se va pues renovando su casa, sus límites, ¿no? Creo que esa es la idea más, o yo destaco esa idea más fuerte dentro de la metáfora de Mellar para entender al poema, ¿no? Que en un mismo, además, una misma poeta, en un tiempo, su poética es de un tipo y con el pasar de los años y de sus lecturas, de sus encuentros, va a ir cambiando, se va a ir transformando también esa poética, ¿no? No es lo mismo una autora en sus primeros libros a los que escribe ya hacia el final de sus días, o, ¿sabes? O incluso a veces entre un libro a otro, por circunstancias de la vida, pueden haber cambios radicales en la poética de cada quien, ¿no? Entonces sí creo que es, digamos, un poco la idea de Mellar, pero solo para ir avanzando, y como ya va a ser las 7:30 y en cualquier momento ya entrará Irma Pineda, solo quiero cerrar lo que iba, y muchas gracias, Claudia, por tus aportes. Solo quiero cerrar las ideas que estoy manejando de Negroni para que ahí partamos un poco este, con hoy, pues, o sea, que enriquezca sus acercamientos a la poesía. Y les venía diciendo que el lenguaje justo amplía las fronteras, las rompe, las redefine, y que también el lenguaje poético se trenza mucho o se concentra mucho desde la rebelión, y aquí es una palabra importante, rebelión contra el automatismo y las petrificaciones del discurso cotidiano, ¿no? Entonces es importante o que la poesía que también a mí más me interesa, y que en este caso a Negroni a su vez, es esta poesía que suele revelarse, en este caso con B de burro, revelarse en contra del automatismo y las petrificaciones del discurso, del statu quo, y que también no tiene miedo a la duda. Creo que también es súper importante también a la hora de crear y en este caso de leer y de acercarnos a la poesía, de dudar, que tenemos derecho a la duda, así lo dice Negroni. Eh, el arte y las artes son las de preguntar, o sea, también no olvidemos esta parte, ¿no? La poesía, las artes se caracterizan por su afición, por su hasta diría obsesión por la pregunta, por la inquisición al mundo, a la realidad, a los sueños, al ser, a la sociedad, o sea, a todos los aspectos de lo que nos integra como seres. Y el arte, y esto es importante porque buena parte de lo que leímos hoy de Irma Pineda también apunta un poco a eso, el arte es donde se da lugar el trauma, o el arte habita donde se da lugar el trauma, en lo que es sin nombre y lo que se le escapa. Eh, y entonces, ya nada más para finalizar, porque ya Irma nos está aquí, ya está, ya le estoy dando entrada al chat. El lenguaje se topa con la falta de lenguaje y hace de esa falta una riqueza. Eh, y nada, bienvenida Irma, ya estás por aquí. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ya estamos por acá. Ay. Hola, buenas noches, Irma. Pues bienvenida a esta sesión, bueno, segunda sesión del taller Silencio y Fulgor que estoy llevando aquí bueno, desde la ciudad de Oaxaca, pero bueno, en línea, como parte de una de las actividades de la Biblioteca Nestrosa. Y pues muy agradecido por tu presencia, por haber aceptado esta invitación, pues a conversar con las y los talleristas de este espacio de lectura, que básicamente es una lectura creativa que le he llamado, a partir de pues acercarse de forma gozosa
libre a poéticas que están en pleno desarrollo, de poetas, en mi opinión, muy relevantes del presente en México, y entre ellas, pues tú, y abrimos además contigo estas sesiones. Y, bueno, Mira, pues muchas gracias, Juan Pablo. Un placer estar aquí con tantas chicas. Veo chicas, no sé si haya chicos también. Bueno, creo que y sí la veo algunos mayoría, nombres por ahí. Sí, sí, sí. sí, pero pues bueno, saludos a todas, a todos. Y pues qué gusto, al contrario, un honor que me hayas invitado y siempre pues un placer conversar con la gente que anda en estos lares de la literatura, ¿no? Qué gusto. Pues gracias, por aquí andamos. Te contaba que, bueno, leímos, o bueno, la instrucción fue leer Azul Anhelo, que es este libro que se publicó, no sé si hay un libro físico, pero yo lo conocí solamente en PDF, en versión electrónica, por la Ajá. Universidad de las Américas, ¿no? De las Américas. Sí, fíjate que, bueno, por ahora solo es la versión digital, que está como libro digital, como ebook de acceso gratuito. Sí. También, si lo quieren tener en físico, pues se puede hacer la petición a Amazon. Es que la intención era sacarlo en digital, perdón, en físico, pero pues no sé si se enteraron que justo en esos trámites andábamos de ya sacar los libros, porque es toda una colección, no solamente es mi libro, hay un libro de Martín Tonalmeyo en náhuatl, un libro de Alejandra Lucas en Totonaco, y no me acuerdo quién más, pero sí es una colección, ¿no? Que decidió abrir la Universidad de las Américas el espacio. Y justo cuando estaban en los trámites ya para hacer los impresos, o creo que ya los tienen y no han podido entregarnos, pues no sé si conocieron la historia de que fue tomada la universidad. Y entonces, al ser tomada la universidad, pues se cierra todo y se cierran pues los accesos a prensa, todo eso. Y bueno, pues nos quedamos, los que fuimos parte de esa colección, nos quedamos esperando los libros en físico. Y como una alternativa fue que ya decidieron mejor, pues sacarlo así, ¿no? En digital, ponerlo de acceso libre, y les digo, hicieron una ruta con Amazon, por si a alguien le interesa el libro físico, puede hacer la compra directa con Amazon. Entonces, bueno, pues por ahora esa es la alternativa, ¿no? Mientras esperamos que en algún momento ya se liberen las instalaciones de la UDLA o puedan recuperar el espacio de prensa, por lo menos, para rescatar los libros, ¿no? Pero pues ahí están también secuestrados todavía. Pues mira, uno de los tantos avatares que luego tienen los Uh-huh. libros, ¿no? Para ver la luz y llegar a las lectoras. Bueno, a las y los lectores. Pues bueno, creo que también, bueno, les había pedido al grupo que le investigara un poco sobre Irma Pineda, que es una figura intelectual muy importante de la actualidad en México. Ella, bueno, nació en Juchitán, como ya les había mencionado, y nada, así ha tenido distintos reconocimientos, entre ellos, pues, bueno, ser integrante del Sistema Nacional de Creadores. No sé si lo sigue haciendo, pero muy recientemente estuviste No, allí. ya Ya concluyó mi terminó proyecto. Sí, es que son 3 concursos años, por ¿no? 3 años para Ujú. el Sistema Nacional. Ajá. Entonces ya terminé mi proyecto, que por cierto, el libro de Rojo Deseo, creo que algunos sí ya lo leyeron. El libro de Rojo Deseo es parte de un proyecto que trabajé con el Sistema Nacional. Y bueno, pues ya concluyó y no he vuelto a participar por ahora, que ni ha habido tiempo, pero pues a ver si más adelante. Y si no, pues yo creo que también ya es tiempo de se abran espacios para nuevas generaciones y gente más joven que disfrute esos beneficios, que al final pues es pagado por el pueblo, ¿no? Porque son de nuestros impuestos, de todas y todos. Totalmente. Y pues nada, bueno, no sé si quieras que lea algunos otros datos biográficos, o ya vamos directamente, Irma. Digo, pienso importante esta, pues de que tú eres hija de Víctor Yodo y de Cándida Santiago, pues figuras importantes en Juchitán, y bueno, sin duda Víctor Yodo, pues un líder, defensor de los derechos, pues campesinos, fundador de la COSEI, Así es. que para quienes no lo sepan, la COSEI en los años 70 en México, no solo en Oaxaca, y en el Istmo en particular,
pues fue esta coalición obrera campesina, estudiantil, del Istmo, eso significa COSEI, y que, bueno, que encabezó un movimiento social, ciudadano, de defensa de derechos, pues, democráticos, campesinos, o sea, de todo tipo, ¿no? De derechos que estaban siendo vejados por el autoritarismo, eh, pues, en ese entonces, y su padre, Víctor Yodo, a consecuencia de esta resistencia y de esta lucha, fue desaparecido por el ejército mexicano. Y desde entonces, en 1978 fue esto, y bueno, desde entonces Irma pues era una niña apenas, y bueno, y su madre también profesora, y nada, y desde entonces pues luchadoras por la justicia y por la presentación con vida de este, pues nada, pues un desaparecido más dentro de la cauda inagotable, al parecer, de desapariciones forzadas en este país. Y nada, solo quería como ya para que iniciáramos, leer algo que lamentablemente hoy, a quienes no lo sepan, se dio la noticia de la muerte de Francesca Gargalo, que es una pues muy querida investigadora, académica, escritora, ensayista, pues, feminista, que desde hace muchos años, aunque nacida en Italia, era, mexicana desde los años 80, y que hizo toda su carrera y trayectoria aquí. Lamentablemente murió, no sé si hoy, pero hoy salió la noticia. Y ella le dedicó no sé si varios textos, pero este es uno que los que encontré alrededor justamente de Rojo Deseo, pero son palabras eh, aproximativas desde la lectura de Gargallo a la poesía de Irma Pineda. Y voy a leer un fragmentito y ya para que ahora sí entremos de lleno. Y dice Francesca Gargallo, la poesía más conocida de Irma es seguramente la que se tiñe de historias sentidas en la piel, donde el ciclo vital de la lucha de su pueblo, el Vinizá, confronta la resistencia de tradiciones y personas, de recuerdos personales, de dolores históricos. Sin embargo, como todo canto al cielo, perdón, como todo canto al ciclo vital, es también la poesía del deseo de vivir. Los maullidos del gato son el dolor, son la vida, son el eco del placer. La invocación, en efecto, es parte de la poesía más antigua, la que llama al deber y a la inspiración que alimenta la vida. En ella se repiten las palabras de las abuelas y se crea algo totalmente personal y colectivo. Remite al campo húmedo, a la lluvia que reverdece, a la lengua que bien puede decir, o lamer, sorber, o besar, acariciar. Invocando el amor, se latiguea la esperanza y se hace del cuerpo un país entero. La voz plena de Irma Pineda trepida por la lengua y aletea con los colibríes que revolotean por sus sentidos, conocidos y siempre nuevos. Y la afirmación del propio poder de sobreponerse es quizás la característica más impactante de la poesía política de Irma Pineda, pero es sorprendente reconocer el testimonio de la misma fuerza de sobrevivencia en quien deja partir a la persona que lleva en su lengua el sabor del placer compartido. La poesía de Irma revela una vez más lo que las feministas descubrieron para liberarnos a todas y todos de la dictadura de lo importante, es decir, que lo personal es político y que se vive en la pasión como en la dignidad. Estos son unos fragmentos, ¿no?, que retomo de este artículo de Francesca Gargallo, que se puede encontrar en su blog que ya llevaba, francescagargallo.wordpress.com, ¿no?, para quien quiera conocer más si aún no conociera de esta autora importantísimo de entre los feminismos de Latinoamérica, ¿no?, y del mundo, y que hoy partió. Pues Irma, gracias por estar aquí. Yo creo que podemos comenzar con un par de, quizás, bueno, este libro, que a mí me parece un libro que contiene poemas muy duros en general y que recoge la voz del dolor y de la violencia que recorre este país y esta sociedad, ¿no? Porque, como ya decíamos un poco al inicio, antes de que tú entraras,
es la violencia del día a día, la violencia cotidiana, esta violencia que sucede en los ámbitos domésticos, pero también es la violencia política, ¿no? La violencia social. Eh, y que tú vas construyendo, o que bueno, al menos la voz poética, pues, en este poemario, va construyendo pues sí, un llamado desde la palabra a la justicia y a la memoria, ¿no? Y al decir, al enunciar lo que a veces no se, o se ha dejado de enunciar, porque es muy cotidiano, porque ya es cosa de todos los días y ya casi no nos sorprende. Y frente a esa indolencia, quizás esta sea la primera consideración, es que me gustaría que empezáramos, que nos contases cómo fuiste construyendo estas historias que además entraman y que van de ida y vuelta hacia, entiendo yo que desde el autobiográfico, pero también con la historia de otras tantas mujeres, ¿no? Y cuéntanos desde ahí, para iniciar simplemente. Sí, gracias. Pues fíjate que Azul Anhelo, que además forma parte de esta que propuse al Sistema Nacional, en realidad se fue construyendo un poco después de otro libro que había hecho, que por ahí podrán encontrar varios poemas en línea, que se llama Neve, la flor que se llevó, que es publicado en el 2013, pero que en realidad es un libro que yo escribí en el 2008, a partir de una noticia que salió en los periódicos, tal vez lo recuerden. Era pues el gobierno de Calderón y se desató este periodo conocido como la guerra contra el narcotráfico, que generó que pues el gobierno hiciera un despliegue de las Fuerzas Armadas a diversas regiones, principalmente a las comunidades indígenas, acusadas de ser comunidades donde se sembraba mucha droga, ¿no? Y entonces se distribuyen los soldados en el país y de pronto en la zona Nahua, Songolica, del norte de Veracruz, sale una noticia de que una señora Nahua de 73 años había fallecido, pero antes de fallecer, que llegó muy lastimada al hospital, alcanza a decir en Nahua que la habían violado los soldados. Y entonces para mí esa noticia fue, ay, así como una cosa terrible. Y entonces empiezo yo a recordar pues también estas vivencias de la violencia que me tocó mirar de parte de los soldados, un poco en Chiapas, en el 94, que estuve yendo para allá, y luego pues me fui más atrás a mi infancia, y pues pensaba en el momento, en el 1983, cuando entró el ejército a desalojar al ayuntamiento popular del que mi madre en ese momento formaba parte, entonces la persecución de los soldados golpeando a las mujeres, como todo eso me vino a la mente a partir de una nota en el periódico, ¿no? Y luego más atrás, en el 78, cuando son los soldados los que pues se llevan a mi papá. Entonces, como todo esto revuelto en mi cabeza, y me puse a escribir ese libro que se llama La flor que se llevó, en el 2008. Pues no pude publicarlo, bueno, ya imaginarán lo complicado que es lograr sacar un libro, pues entre que tocaba puertas, entre que veía cómo, total que pasaron 5 años y en realidad ese libro se publicó hasta el 2013, ¿no? 5 años después de que fue escrito por Pluralia Ediciones, pero algo seguía sonando en mi cabeza de este tema de la violencia y entonces pensaba que en realidad en todo este proceso pues, de violencia que hay en el mundo, las mujeres terminan siendo muy afectadas porque hay distintas formas, ¿no? Es decir, que no solo podemos hablar de la violencia que ocurre entre pareja, en casa, la doméstica, sino pues cómo hay toda una violencia estructural, ¿no? Hacia las mujeres, el no poder ir a la escuela, que es un poco la historia de Cristina, el no poder decidir con quién te vas a casar, porque pues por las costumbres, por las tradiciones, pues solo el hombre tiene el privilegio, ¿no? Y entonces el hombre puede decir, me gusta esa muchacha y vamos a pedirla. Entonces llega con su familia, llega con la ofrenda y pues a la mujer no le queda más que aceptar y no tiene esta opción del romance, del noviazgo, de nada, ¿no? O sea, hay que casarse. Y cuando se transgreden estas cuestiones también hay otras formas de violencia, ¿no? Pienso en el caso de Lola, una amiga que conocí de Chiapas, de una comunidad, que cuando esto ocurre,
Lola había dicho que no quería, o sea, se atrevió a decir que no quería casarse y extrañamente su papá le dijo que bueno, que si no quería casarse, pues la iban a negar. Entonces ella dijo que quería estudiar y la mandan a San Cristóbal a estudiar, pero entonces, como ya no es nada más Lola la que transgrede, sino su familia, porque como el papá y consintió, el papá, porque la mamá no cuenta, como el papá consintió que ella se fuese a estudiar, ¿no? Era un atrevimiento eso, y el papá rompía las reglas. Entonces lo que siguió fue que la comunidad les dejó de hablar, les dejó de comprar, les dejó de vender, o sea, ley de hielo, y después se tornó más, pasó a la violencia física, de que les aventaban cosas, de tal forma que tuvieron que irse la familia, ¿no? Y entonces, cuando empiezo a ver todas estas cosas, y luego está el tema de, pues, una violencia política también, ¿no? La violencia del Estado hacia las mujeres, como este caso de mujeres denunciando cosas, cómo te maltratan en los ministerios públicos, cómo te maltratan y con tonterías, ¿no? De que, ay, es que ya es la hora, ya nos toca cerrar, o ay, venga mañana, es que le faltó una copia, es que como con tonterías. Entonces, hay esta violencia también del servicio público, del Estado hacia las mujeres, y entonces seguía sonando y yo dije, bueno, pues quiero escribir algo sobre esto. Algunas cosas, pues me ha tocado vivirlas muy de cerca, pero para conocer más estas historias, de las cuales yo ya tenía alguna idea y quería contarlas, entonces me acerqué a algunas mujeres y a un sistema que hay de refugios o de casas de refugio para mujeres víctimas de violencia. Y entonces durante un año más o menos estuve yendo a platicar con las mujeres que ahí llegaban. Llegaban unas y se iban porque solo podían estar 3 meses, también por seguridad. Y entonces el ir platicando con ellas, el ir conociendo sus historias, pues algunas les preguntaba si me permitían usar sus nombres, por eso algunos poemas tienen nombres, otras me dijeron, no, escríbelo, cuéntalo, pero no quiero que salga mi nombre, entonces hay otras historias donde no hay nombres, pero en realidad pues son estas historias de las mujeres que traté de proyectar en los poemas, un poco para pues que otra gente vea cómo se dirigen las diferentes situaciones de violencia, ¿no? Que les decía, van desde la intimidad de tu espacio hasta una violencia que se genera desde el mismo Estado, ¿no? O la violencia que genera pues la economía, ¿no? Una estructura económica que no permite un desarrollo de las mujeres y que pues tienen que emigrar, tienen que irse a lugares extraños, tienen que enfrentarse a cosas distintas. Entonces, como este recorrido a través de las historias de las mujeres por diferentes situaciones de violencia pues que nos toca vivir, ¿no? Entonces, un poquito de eso era lo que quería contar en este libro, pero que les digo que era como historias pendientes del libro anterior, que era el de La flor que se llevó, ¿no? Entonces, que ese fue más como el tema de la violencia de los soldados en las comunidades indígenas, pero como que sentía que estaba pendiente hablar específicamente de las mujeres. Entonces, pues, de ahí viene también este libro que es Azul Anhelo. Muy bien. Bueno, compañeras, también por favor, si quieren ya intervenir para que esto sea como una conversación. Digo, yo tengo ahí preguntas más, pero sí me gustaría más también a partir de su lectura y de lo que también ya nos compartió Irma, que puedan pues preguntar, compartir también. Hola, buenas noches a todos. Perdón, si iba a hablar alguien más. Sí. Sí. No, tú, Andrea. Ah, ok, bueno. Como ya había hablado Andrea al principio, pero sí adelante. Decidan, ¿no? Bueno, está bien. Gracias. Hola, buenas noches. Gracias, Ed. Es un gusto estar contigo, Irma. De verdad que leer este texto es algo muy fuerte, significó algo también muy fuerte para mí. Mientras leía cada uno de estos poemas, sentía que visibilizabas aquello que en ocasiones intentan a través de los medios, a través del sistema, a través de la misma cultura, inclusive callar las voces de las mujeres. Y entonces esta manera de visibilizarlo
aquello que se debe mantener callado a oscuras, se me hace sorprendente. Las palabras que utilizas, el uso de tus metáforas, es grandioso y sobre todo cómo conecta, bueno, al menos yo como mujer iba leyendo y decía, me sentía cada una de esas mujeres. Y Cándida, justo ahorita que platicaba en relación a tus papás, decía, ahora entiendo ese poema que también me había quedado pensando en mi madre y decía, ¿qué tanto me ha enseñado mi madre de la vida? Y hay cosas, bueno, en el caso de Cándida decía, no aprendí cómo vivir sin mi hombre, ¿no? Sin mi esposo, pero yo pensaba, hacía una imagen en mi vida y digo, mamá, hay cosas que quizá no aprendí de ti, pero que tengo las bases y tuve que encontrar las respuestas de tus palabras resuenan en mí, en verdad que me siento como identificada como muchas veces esa revelación que nos ocurre en la poesía, justo la encuentro en estos poemas y yo quería preguntarte algo. Al momento de escribir, sé que varios de tus textos justo hablan sobre esta violencia hacia las mujeres, pero ¿qué de Irma hay ahí? Es decir, en el sentido de ¿qué siente Irma al momento de darle vida a esa violencia que viven las mujeres? Gracias. Uy, pues, híjoles, esa es la parte bien difícil, ¿no? Porque, bueno, pues yo soy bien emotiva, entonces, hijo, de repente con las señoras era salir así de aguantarme y salir y llorar y llorar. O sea, apenas se cerraba la puerta, el portón del refugio, yo así de llorando, porque además eran historias que eran recientes para ellas. O sea, cuando yo las conocía, era porque acababan de llegar al refugio, venían justo huyendo de esa violencia y algunas me tocó verlas físicamente muy, muy mal, ¿no? Había una chava, Lucero, que viene ahí el poema, que el tipo la agarra de la cabeza y le estrella la cara contra la pared, entonces le rompe la ceja, la frente, la nariz, ay no, una cosa, entonces cuando la conozco está todavía hinchada con los parches, híjoles, entonces esas historias eran así de, ay, aguántate, aguántate, no llores ahorita, ¿no? Y entonces salir y llorar, ¿no? Porque no había otra forma de contenerlo. Y bueno, pues luego pensar cómo iba yo a contar esa historia, cómo iba a hablar de esa violencia, pero sin que se notara tanto que era esa violencia, ¿no? Sino que tuviera también como este sentido poético, de tal forma que la gente que lo lea no lo cierre a la primera y diga, ay, está muy feo esto, es demasiada violencia, ¿no? Y lo cierre, sino que encuentre ahí como ese sentido poético. Y además, una cosa que también me fui dando cuenta es que el tema de la violencia, pues luego ya ni queremos verla como esos términos estadísticos, ¿no? Cuando se habla de tantos muertos, de tantas mujeres abusadas, de tantos números en el feminicidio, o sea, como que ya ni quieres ver los números. Entonces dije, bueno, entonces recuperemos la parte humana, ¿no? Porque además no quiero que sean números, quiero que sean historias de personas, historias de mujeres, historias que se puedan contar, ¿no? Y un poco platicaba con las señoras ahí y me decían, cuando les platicaba y les decía que no, de contar sus historias, entonces me decían que sí, que querían. Además, no solo me daban permiso, sino que me pedían que contara yo las historias, porque dicen, si alguien nos hubiera dicho de estas cosas antes, tal vez hubiéramos abierto los ojos antes, ¿no? O si yo supiera esto antes, o si supiera que esto es violencia, pues me hubiera ido antes. Entonces, decían, es importante que otras mujeres, que las jóvenes conozcan las historias que vivimos o que tuvimos que pasar, a ver si abren los ojos antes, ¿no? Entonces, como también esta idea o esta esperanza que ellas tienen de que de algo sirva su historia, ¿no? Que no se pierda así nada más, sino que pues, tenga como un sentido para otra gente, para otras chavas, para eso. Pero sí es difícil. Sí, por ejemplo, el libro de La flor que se llevó, literalmente yo lo escribía, pero borracha, se los confieso. Yo, además era una época en que tenía a mi hijo pequeño, entonces pues lo que hacía era que me despertaba a las 3:30 o 4 de la mañana para empezar a escribir, pero me dolía tanto escribirlo que yo agarraba y me servía
lo que hubiera a la mano, ¿no? Si era whisky, si era mezcal, si era cualquier cosa que fuera alcoholizante, embriagante, me servía un vaso y bebía mientras escribía y lloraba y me emborrachaba. Y ya cuando sonaba la alarma a las 7, pues ya a echarme un baño y a llevarme al hijo a la escuela, bueno, prepararlo, darle a desayunar y llevarlo a la escuela. Y pues así fue por un tiempo, ¿no? Pero la verdad es que yo lloraba mucho mientras hacía ese libro, igual el de Azul, ¿no? Yo, pero ahí lo bueno es que ya no lloraba tanto cuando lo escribía, porque yo cerrando el portón, les digo, del refugio, yo lloraba tanto al salir de ahí que, bueno, ya cuando llegaba a casa ya iba como un poco más serena y ya iba pensando cómo iba a contar esa historia. Sí, no es fácil. Gracias, Irma. Sin duda yo creo que es muy difícil el escuchar tantas historias porque sientes en la voz de las personas lo que ellas han vivido y entonces le das voz. Justo eso era lo que decía, cómo la poesía visibiliza aquello que intentamos mantener callado, y que entre mujeres yo creo que es algo que deberíamos escuchar de lo que ocurre en otras más mujeres para ya no normalizar. Gracias, un gusto conocerte, Irene. Fede, o bueno, quien, si no aquí Gabriela me está pidiendo la palabra. Bueno, sí, pues qué lindo tenerte aquí, Irma. Eh, bueno, quisiera como mencionar como algunas cosas que o sea, primero que empecé a sentir y que después necesité pensarlas, como recurrir a ir a otras voces. Y es que a mí sí me pasó como que en algún momento que dije, "Ay, ya no quiero seguir leyendo", así como que dije, ya, ¿no? Y ahí es donde empecé a hacer como una serie de conjeturas y el momento en el que no quise seguir leyendo fue el momento en el que las imágenes aparecen, ¿no? Es como, o sea, no sé si es el contexto o una serie de historias que muchas compartimos en el que dices, no es necesario, o sea, más bien, no es necesario ver la imagen gráfica porque la imagen la sentimos en el cuerpo, ¿no? Eso, y en ese momento fue cuando dije, ok, necesito otras voces que me ayuden a transitar los poemas. Y bueno, recordé un texto de Cristina Rivera Garza y en la introducción justo me ayudó mucho a poder seguir porque ella decía cosas como, cuando todo enmudece, cuando la gravedad de los hechos rebasa con mucho nuestro entendimiento e incluso nuestra imaginación, entonces está ahí, dispuesto, abierto, tartamudo, herido, balbuceante, el lenguaje del dolor. Y es que justo siento que el dolor era algo que aparece en todos tus poemas. Y esa es mi primera pregunta. Tengo tres. Como, cómo, cómo se vuelve el dolor un poema o algo así como, ¿qué pasa después con el dolor y también con lo que ahora nos confías, como al salir del refugio y tener esta especie de, ¿no? Como una especie de vaciamiento acuoso, ¿no? Así como que eso, digamos, me parece muy, muy claro que las lágrimas salen, ¿no? Y como, pero eso, como que quisiera saber, esa es la primera, como, ¿a dónde va el dolor? Sé que va a los poemas, pero que nos cuentes un poco más sobre ese proceso. También pensé, bueno, no sé si puedo plantear las demás, o mejor en una siguiente ronda. Oh, no sé. Sí, pues yo creo que sí, de una vez, y a lo mejor por ahí vamos compartiendo otras cosas. Y también pensaba en esto que decía Andrea y lo que decías también tú, y en el mismo texto de Rivera Garza, como en la misma introducción, sobre, o sea, ella dice una frase como recorrer mi historia contigo. Y, y este recorrido es, no, o sea, como que siento que a veces queremos visibilizar, pero siento que justo hacer ese recorrido es muy complejo, o sea, hacer ese recorrido con otras personas es, es doloroso,
es complejo. Entonces también pensaba, mi siguiente pregunta respecto al recorrer estos procesos con ellas es si regresaron los poemas a las mujeres del refugio o cómo ha sucedido en las lecturas en otros espacios. Si tú has tenido la oportunidad de leerlo con otras mujeres que han estado en esta situación y qué ha sucedido ahí y qué tipo de contención ha pasado. Y, y la otra que me parece muy bella y así muy hermosa, y ahora con lo que Juan Pablo nos decía, yo no lo sabía, lo de tu padre, y me parecía que hay formas, o sea, hay homenajes dentro del libro, ¿no? Como cosas muy... mmm, hay como fortalezas también, ¿no? Y eso también me dio mucha esperanza. Bueno, no esperanza, me dio como que eran remansos, era como de, bueno, respirar un poco, ¿no? Como en esta homenaje a las meseras o este homenaje, bueno, yo lo veo como homenaje, ¿no? A Alicia, ¿no? Eh, y nada, como que me parecía bello encontrar eso, como, y ese es ya mi comentario final, cómo aparece la belleza en estos textos, ¿no? Porque siendo muy honesta, o sea, yo dije, bueno, vamos a empezar a leer poesía, pero me agarró en curva, o sea, no me imaginé que íbamos a leer esta poesía, entonces, no sé, con que yo estaba con el estereotipo, el prejuicio, que se yo, como de, seguro va a ser algo como florecillas, ¿no? Florecillas que nacen en primavera. Y de repente, así como que dije, oh, rayos, ¿no? O sea, como que, pero después, gracias a estas otras voces, eh, eh, sentí que podía ofrecer también yo esta forma como de cercanía de alguna manera, ¿no? Entonces, nada, como cómo aparece esa belleza en el dolor y ya. Gracias. Y muchas gracias, de verdad. Al contrario, gracias a ti. Híjoles, pues, bueno, creo que algo que a mí siempre me ayudó pues, con todas mis emociones en la vida fue precisamente la poesía, ¿no? Que tuve oportunidad de sentirla muy cerca desde mi primera infancia. Y entonces, por ejemplo, un autor que me gusta mucho y que siempre suena en mi cabeza por el ritmo que trae, y siempre vuelvo a él, es Lorca, Federico García Lorca. Y hay un poema en especial que, digo, es como de los más recordados de Lorca, por este juego de palabra, el de verde, que te quiero verde, ¿no? Pero en realidad, cuando revisamos la historia, es una historia de dolor, ¿no? Porque es un hombre agonizando, pidiéndole ayuda al otro hombre y le dice, quiero morir decentemente en mi cama. Y el otro le dice, pues ya no te puedo recibir porque mi casa ya no es mi casa, ¿no? Entonces, como esta historia que es tan trágica y tan dolorosa de un hombre agonizando, pidiendo ayuda, el otro que quiere ayudar, pero ya no puede ayudar porque no tiene las condiciones. Entonces, me parece tan dolorosa, pero a la vez cuando uno va leyendo el poema, digo, esto lo percibes ya como quién sabe en qué número de leída, ¿no? Porque al principio lo que te atrapa es el ritmo, el juego de palabras, y además todo el mundo lo repite por ahí, ¿no? Verde, que te quiero verde, y es lo único que repiten. Y te gusta el ritmo y encuentras imágenes tan bellas, ¿no? Entonces, cuando habla de la seda de Holanda, cuando habla de la barandilla, cuando incluso la herida que describe el hombre, o sea, hay belleza en esa imagen y cuando tú la relees dices, pero es una tragedia, es un drama, ¿no? La agonía, uno moribundo, el otro sin poder ayudar y se le parte el alma y es un drama. Y entonces, como eso lo leí yo de muy niña, de muy pequeña, como que siempre me quedó esta idea de que cómo se podría representar el dolor a través de la poesía o la belleza, ¿no? Y luego en la adolescencia me topé con otra autora que habla mucho del dolor también, seguramente la han leído, que es Alejandra Pizarnik, ¿no? Entonces, cuando encuentro yo a Pizarnik con este dolor, con esta tragedia, y que al mismo tiempo usa tantas imágenes tan bellas, entonces para mí tuvo más sentido, ¿no? De que la poesía era el camino para hablar de las emociones, para hablar de la tristeza, para hablar del dolor,
y que podría contarse de una manera tan metafórica, que esta belleza de la poesía o la belleza de las palabras podían ayudar a ponerle un mejor rostro al dolor, ¿no? Y que al mismo tiempo, pues la poesía podría a mí, de manera personal, servirme para exorcizar ese dolor, porque de pronto se vuelve un demonio adentro, ¿no? Y no sabes cómo sacarlo, y entonces, bueno, en vez de andarle pegando a alguien, pues le pego a las teclas, y a través de la poesía encontré el camino de exorcizar el dolor, pero además de ponerle un rostro que no fuera tal vez tan trágico, tan dramático, ¿no? Pero creo que esas dos figuras que he mencionado tuvieron mucho que ver en este aprendizaje mío, ¿no? De cómo hablar del dolor y cómo ponerle un rostro distinto, ¿no? Lorca y Pizarnik, que pues fueron como los que más influyeron. Y de ahí pues hay otros autores que me han gustado mucho cómo manejan las imágenes. Por ejemplo, Pessoa, yo tengo un poema, mi poema favorito de Pessoa es uno que se llama Hora Absurda. Hora Absurda, y lo recuerdo mucho porque la imagen que más me gusta de ese poema es una línea que dice: mi corazón es una ánfora que cae y se rompe, ¿no? Y entonces a mí me es tan cercano porque como yo crecí viendo a la gente con sus cantaritos de barro, entonces depende de la traducción. En algunas traducciones dice ánfora, en algunas traducciones seguramente lo verán como cántaro, porque he visto otra traducción que dice, me quedé con la primera que es ánfora, pero he visto otra traducción que dice: mi corazón es un cántaro que cae y se rompe. De todos modos, mi imagen de la infancia de las mujeres cargando esta ollita de barro, y que sé que es tan frágil y que cuando se rompe ya no es igual, aunque lo pegues, el agua se va a filtrar y nunca va a ser igual. Entonces, esa sola línea me habló del dolor, pero me habló de la belleza, ¿no? O sea, mi corazón es un ánfora o es un cántaro que se cae y se rompe. Entonces, es todo el dolor ahí en esa sola línea de un corazón roto, de un corazón destrozado, y al mismo tiempo esta imagen tan bella, ¿no? De decirte, mi corazón es un cántaro. ¿Y qué es un cántaro? Pues es donde llevas agua, donde contienes algo, donde con la imagen que tengo de las mujeres contoneándose en la calle con el cántaro, que también es una imagen bella. Entonces, igual, ¿no? La belleza, el dolor, y creo que por eso me encanta la poesía, porque para mí la magia está allí, ¿no? En cómo podemos decir una cosa aparentemente diciendo otra, o usando imágenes que pueden contrastar incluso con lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, por eso me gusta mucho. Ah, y me preguntabas, ¿no? De que si ha vuelto a las mujeres. Fíjate que ha vuelto, bueno, cuando terminé el libro en borrador, antes de mandarlo, porque además ese libro lo escribí en el 2012, pero pues lo mismo, ¿no? Entre que tocamos puertas, pues en realidad no se pudo no se pudo publicar hasta el 20, pues 8 años después. Y entonces cuando terminé el borrador, hice algunas impresiones y se los compartí en el refugio. Les dije: miren, esto es lo que resultó de las charlas. Si algún día las mujeres con las que platiqué pueden volver por aquí, o si algún día ustedes las encuentran, aquí está, y voy a seguir insistiendo para ver si puede ser publicado. Entonces, cuando ya salió la edición digital, pues de igual forma se los compartí. Les dije: bueno, si pueden, compartan, traten de que si tienen contacto con las mujeres que contaron aquí sus historias, como Lucero, como Cristina, como varias, pues que les hagan llegar el libro. Sigo esperando los libros físicos, que me he comprometido a llevarlos en físico. Y bueno, pues salió casi a finales del 20, y estábamos esperando poder hacer una presentación en el refugio. Y sabes que nos cae la pandemia, y pues llevamos 2 años esperando que algo cambie para que podamos pues hacer una presentación ya formal ahí en el refugio, con el grupo de mujeres de apoyo y de esta red que apoyan a mujeres en situación de violencia. Y está pendiente eso, ¿no? Pero de modo digital pues ha fluido, y un borrador ya lo tienen ahí en el refugio. Entonces pues, yo tengo la esperanza de que por ahí nos vayamos, o por ahí esas mujeres se vayan encontrando con sus poemas. Gracias. Ahora, Hola, quiero ahora, participar. sí, sí.
Irma, buenas noches. Qué placer verte, saberte oaxaqueña, saberte joven, saberte tan prolífica en tu obra. Eh, Me reconozco una persona muy sensible, estaba al borde del llanto varias veces al leer tus poemas y en ocasiones estaba en el trabajo, entonces dije, me tengo que esperar para llorar en otro lugar. Yo te quiero preguntar, por favor, si nos puedes compartir cómo generaste ese lazo de confianza con las chicas del refugio para que te contaran sus historias. ¿Qué tan atropelladas eran esas anécdotas? ¿Qué técnica nos podrías compartir de cómo pues tener esa capacidad para captar esa historia y después pasarla a un papel? Gracias, Irma. Híjoles, pues ahí sí les debo, ¿no? Porque en realidad no es como una técnica o como... La verdad es que solo busqué una conexión de mujer a mujer o de ser humano a ser humano, ¿no? Bueno, me ayudaron también las compañeras que trabajan ahí en el refugio, que son como un equipo permanente de apoyo, porque bueno, pues somos del mismo pueblo, nos conocemos, conocen mi trabajo, entonces pues ellas adelantaban un poco con estas mujeres, ¿no? De que pues yo estaba buscando sus historias y que la idea era hacer un libro. Entonces ya cuando yo me presentaba con ellas, pues ya más o menos tenían idea. Si decían que no, pues ya no se molestaba más, ¿no? Y las que dijeron que sí aceptaban, pues ya me las presentaron, ya platicábamos, yo también les contaba qué hacía, les llevé otros libros, en el refugio tienen otros libros, y les decía eso, ¿no? Que pues que yo traía una historia que había pasado por situaciones de violencia y que eso me movía también a contar, a querer contar historias y para que otra gente viera y supiera que pues pasamos por diferentes situaciones, pero que a lo mejor alguna otra gente le podía ayudar, ¿no? Entonces, pues ya así íbamos platicando y ya ellas me contaban, ¿no? Y a veces me contaban cosas y me decían, pero de esto no escribas, ¿eh? De esto no. Y ya seguían sus historias o me decían, bueno, pero te voy a platicar, pero no quiero que pongas mi nombre. Y así. Entonces, pues, no sé, fue como empezar a platicar y pues tratar de encontrar un punto de conexión ahí, de pues tratar de ser lo más empática posible también y pues nunca juzgar, ¿no? Nunca juzgar, tratar de entender, digo, de qué forma ellas estaba, o escuchar nada más sus historias, porque no, digo, a mí no me tocaba juzgar o decir, bueno, ¿por qué aguantaste tanto? ¿O por qué te tardaste tanto en salir? ¿O por qué no te fuiste la primera vez que te puso la mano encima? ¿O por qué no? O sea, no, sino escuchar sobre todo, ¿no? Y cuando ellas me preguntaban algo muy concreto, pues sí, también, ¿no? Cuando de repente me decían, oye, ¿y a ti no te ha pasado? Y si tenía yo alguna historia, pues igual les decía, no, bueno, sí, me pasó algo similar, así, ¿no? Entonces, como también escucharme y saber que yo había pasado algunas situaciones, creo que eso nos hizo posible como esa empatía, y me contaran, ¿no? Y pienso que a lo mejor tal vez como contarme, como se atrevieron a contarme las cosas en esta idea de que pues yo no las conocía del todo y que tal vez nunca nos vamos a volver a ver, ¿no? Porque el refugio, les digo, es temporal, lo máximo que pueden estar ahí son 3 meses, se les auxilia de diferentes modos, si traen niños hay apoyo psicopedagógico, para ellas hay un apoyo psicológico, un apoyo legal, incluso pues se les trata de vincular con áreas laborales para que puedan tener un ingreso después y depende de las condiciones ya se ubica si pueden ya salir y empezar en otro lado o si corren mucho riesgo se les mueve a otra casa de seguridad, ¿no? A otro espacio. Porque ha habido ocasiones, aunque es un lugar que es muy, muy discreto donde está, no se anuncia la dirección ni nada, para evitar situaciones de violencia, pero sí en alguna ocasión, pues no ahí, pero en otros refugios, se supo de gente que las seguía y que encontró los refugios y fueron a violentar o a destruir el espacio, a violentar a las mujeres que ahí estaban. Entonces, por seguridad también las tienen que ir moviendo, ¿no? No se pueden quedar en un solo lado mucho tiempo. Entonces, tal vez eso ayudó a que también se abrieran como esta idea de, bueno, es alguien que no me conoce, es ajena, nunca la voy a volver a ver y no me va a dar pena contarle cosas, ¿no? Yo creo que por ahí se fue dando, ¿no? Más que como pensar en una forma única de trabajo.
o de acercarme a ellas. Muchas gracias, Irma. Creo que Gabriela Martínez quería hablar. Sí, buenas noches. Muchas gracias, Emma, por acompañarnos. Está súper increíble tu libro y bien fuerte también. Y me venía a pensar un poco sobre, bueno, por esta parte que eres bilingüe, ¿tú en qué escribes poesía? ¿La escribes en zapoteco y en español? ¿O a veces ocupas zapoteco, a veces ocupas español? Como, ¿cuál es en qué idioma te identificas más a la hora de escribir poesía? ¿Y cómo es tu proceso, por ejemplo, en el momento cuando ya la tienes escrita, de tú mismo hacer tus traducciones? Porque al fin y al cabo, pues el mismo lenguaje zapoteco tiene un universo y el español otro. Entonces, ¿cómo haces esa parte? Sí, fíjate que en general me gusta más empezar a escribir en zapoteco porque siempre digo que el zapoteco es súper metafórico y nos da en muchas ocasiones la imagen, ¿no? Frases que pueden parecer muy cotidianas, la verdad es que son imágenes, ¿no? Cuando decimos bieleji o maviragela, ¿no? Maviragela quiere decir, bueno, como en el español práctico es como ya amaneció, ¿no? Pero en realidad, cuando decimos maviragela, lo que estamos diciendo es, pues, se acabó la noche, ¿no? Se acabó la noche, maviragela, demasiado, ¿no? Se acabó la noche, la mañana florece como una flor, entonces, como que ahí no es nada más, ya amaneció, ¿no? Como en español, pero, sino que hay toda una imagen. O me gusta mucho hacer la ejemplificación con Riula H. Riula H lo traducimos como me gusta, me gustó. Pero Ryu es entra. La H puede ser corazón, entrañas, vísceras. Y entonces en zapoteco decimos Riula H badungiuka. Lo traduzco como me gusta ese muchacho. Pero en realidad lo que estamos diciendo es entró en mi corazón ese muchacho, ¿no? O entra en mi hígado, en mis entrañas ese muchacho o esa muchacha. Y entonces, cuando hacemos la reflexión, ahí está la imagen. O una palabra que me gusta mucho, que es viusa. Viusa lo traducimos como huésped, pero viu es llegar, Isa es que viene andando en el camino. Entonces, visualmente es la imagen de una persona que viene andando sobre el camino hasta que llega contigo, ¿no? Ese es tu huésped. Pero la sola imagen de alguien que viene de andar los caminos, a mí me encanta, porque es todo lo que te refiere a alguien que viene de andar los caminos. Trae novedades, trae cosas nuevas, trae información que a lo mejor tú no conoces, te va a contar otras historias de otros lugares que ha visitado, o sea, a partir de una palabra, ¿no? Entonces, por eso me gusta empezar el proceso en zapoteco. Luego hago una primera versión en español y entonces, generalmente cuando escribo en la computadora hago dos columnas, ¿no? Hago la primera versión en zapoteco, hago un vaciado, como una traducción más inmediata al español y entonces luego ya me pongo a arreglarlo, ya voy viendo. Y ahí sí ya me regreso entre una lengua y otra, ¿no? A veces justo por lo que decías, que hay un universo en zapoteco y un universo en español, y a veces digo, a ver, esto que estoy diciendo en zapoteco como que no va a entenderse muy bien en el español, entonces tengo que buscar cómo decirlo, aunque no sea la traducción exacta, ¿no? Pero a veces digo, ching, no, así como en español, como que no queda bien. Entonces, ¿cómo lo diría desde el zapoteco y que también pueda ser traducido y entendido desde el español? Entonces ya empiezo a jugar, ¿no? Me voy en una versión, en otra versión. Por eso les digo que me gusta tener las dos columnas para ir viendo de una vez ahí, ¿no? Y luego, pues, termino, dejo que repose un rato, me pongo a hacer otras cosas, luego regreso y ya veo qué arreglo o qué quito, qué pongo, ¿no? Entonces son como varias etapas. Ahora, también escribo algunos poemas solo en español, pero cuando los escribo solo en español, la verdad es que ya no me gusta o me da un poco de flojera hacer la traducción al zapoteco. Si nació en español, lo dejo así, porque para mí es más difícil hacer que el español encaje en el zapoteco, ¿no? El zapoteco, como muchas de las palabras o la mayoría de las palabras son polisemánticas, entonces una palabra que yo diga en zapoteco tiene muchas posibilidades en el español, pero una palabra en español como que batallo mucho para
encajarlo ahí en zapoteco, me cuesta más y ay, la verdad es que ya me da flojera hacer eso, entonces mejor si nació en español, lo dejo en español. Incluso pues quienes accedieron a Rojo Deseo podrán ver que al final vienen creo que como 3 o 4 poemas que solo están en español, porque así nacieron y ya no quise traducirlos al zapoteco. Los que nacieron en zapoteco los volteé al español, los que nacieron en español así van, ¿no? Así van y como verán también es otra estructura de pensamiento, ¿no? Sí hay diferencia entre lo que escribo en zapoteco, que nace así, y lo que estructuré desde inicio en el español. Entonces, bueno, ese es mi proceso, ¿no? Oye, Y si les interesa más, perdón, si les interesa más este tema de la traducción, tengo un ensayo que está en línea, lo pueden descargar gratuito, que se llama La autotraducción en la literatura indígena, cuestión estética o soledad. Es un ensayito breve, viejito, creo que es como del 2009, 2010 por ahí, que lo hice para un evento que tuvimos en el Colegio de México y creo que ellos lo subieron a la red, por eso anda por ahí. Entonces, así, la autotraducción en la literatura indígena, cuestión estética o soledad, o si ponen Irma Pineda PDF, ahí se los arroja, entonces ahí lo pueden leer porque ahí explico como un poco más de detalle el proceso de traducción. Y a ver. Gracias. de lo mismo, hay una pregunta ahí, Irma, que justo habla como de la musicalidad entre las dos lenguas. O sea, qué gana, qué se pierde, ¿no? Entre una y ella. Igual aprovechando nada más, y después vamos con Carlos, que ha pedido la palabra. Bien, sí, si lo adapto para que tenga la misma musicalidad, sí, procuro hacerlo, no siempre me sale tan bien, pero procuro hacerlo, y eso a veces pues nos obliga a cambiar un poco el sentido de la oración, ¿no? O el sentido de las palabras para que trate de que el ritmo que trae se pueda mantener. O buscar los sinónimos que puedan ayudarnos con el ritmo, ¿no? Pero al final sí, el trabajo de traducción también implica este trabajo de adaptación, ¿no? Sí lo tenemos que hacer si queremos conservar cierto ritmo, ¿no? Porque si hiciéramos la traducción tal cual, pues puede hasta ser una versión como rara o incomprensible. Entonces, tenemos que jugar con las palabras de tal forma que se comprenda en la lengua. Por ejemplo, ni leo la traducción, ¿no? Hace como 2 semanas estuve en Chicapa de Castro, una comunidad cercana a Juchitán, solo leí en zapoteco, porque termino la versión en zapoteco y la gente reacciona, ¿no? Se ríe, aplaude, o sea, reacciona y sé que entendieron perfectamente y no tengo que leer en español. Pero para la gente que no sabe zapoteco, pues tengo que ver la versión en español, entonces hay que cuidar que sea una versión que también se comprenda desde el español, ¿no? Y pues ahí vamos, campechaneándole. Gracias. Bien, pues buenas noches, Irma, un gusto escucharte. Y bueno, mi mamá es del Istmo, por allá, no tengo la fortuna en serio de haber hablado el zapoteco, pero me hubiera encantado cantar la de Naila, la de Feo. Y pues bueno, creo que fue duro, o sea, tiene palabras duras toda la narrativa, la poesía, y eso a mí me hizo incomodarme un poco, pero en el sentido de reconocerme como ese hombre que violentó, ¿no?, a sus exparejas, y reconocerme en ese punto fue como de, ay cabrón, pero ya en este otro lado pues que ya trabajado, ¿no? Por así decirlo, con toda la talacha interna y las herramientas y la terapia y el reestructurar esta idea que viene de tanto tiempo, ¿no? Desde mucho antes, ¿no? Generaciones, las ideas que vienen, porque yo me pongo a pensar y digo, espérate, a ver, no estoy tan lejos, mi papá cómo es en casa, ¿no? Y después de ahí, como mi papá fue con mi abuela, ¿no? O sea, mi abuelo que fue alcohólico, y ya de ahí dije, o sea, como que logro unir cables y entiendo lo del dolor que se puede transformar a esto hermoso, ¿no? Que ahorita hablábamos, o bueno, sí se comentaba, y digo totalmente, o sea, porque esto que a mí me sucedió, o sea, de sentirme
mal, de que me doliera incluso al leer la poesía, y ahora que me duela cuando antes a lo mejor hubiera sido así de no lo quiero ni siquiera leer porque yo estoy siendo esta persona, ¿no? Yo estoy siendo este hombre que violenta o que tiene estos comentarios innecesarios, etcétera, ¿no? Ahora que digo, ouch, pero qué bello, ¿no? O sea, qué hermoso. Y esto es lo que hace la poesía al final, ¿no? Es lo que hace incluso la vida. Yo veía una serie ahí como es de como caricatura o algo así, que se llama The Midnight Gospel. También hay medio psicodélica y toda la cosa, pero en el último capítulo habla sobre la muerte, y en la muerte hay una frase ahí, bueno, un fragmento ahí de todo el capítulo que dice que ser vulnerable duele, pero es hermoso y liberador, ¿no? Entonces, ya cuando hondas realmente en el dolor y lo deshebras y lo desmenuzas y todo, te das cuenta de que lo que estás experimentando es amor, ¿no? Al momento de la muerte te experimentas amor, pero este es un dolor que yo al menos no lo he experimentado todavía, la muerte de alguien cercano, pero siento que ahí va a ser mi prueba más grande de amor, ¿no? Entonces, ahí es cuando me pude yo dar cuenta de esa diferencia y de que pude yo hacer un parte de la poesía, de lo que yo escribía, y que decía yo, es que ¿por qué siempre escribo de dolor, ¿no? ¿Por qué siempre escribo y por qué son así las letras y por qué en este sentido de víctima también cuando pues ponía yo así? Y era porque me estaba yo transformando, era toda esta onda como de purga que también nosotros, o bueno, yo así lo canalizo con la escritura, y entender que somos parte del todo y que todo cambia y que todo se transforma y que todo está moviéndose todo el tiempo y cambiando de forma y transfigurándose. Entonces, ahorita que yo lo leí fue realmente como pues reconocerme en ese tiempo pasado, ¿no? Entonces, creo que ahí viene esta pregunta, ¿no? Que quiero que me respondas. Bueno, son varias. Y ojalá tengamos otra oportunidad de tener una plática más íntima también. Hago un podcast, entonces desde ahorita, la invitación abierta, ¿no? De tener una plática más larga también. Pero bueno, la pregunta es, de tus escritos de antes, ¿qué es lo que sientes al leerlo de antes a ahorita? Te lo digo, te lo pregunto porque yo de que quiero sacar un libro. Incluso estabas diciendo de los tiempos, ¿no? Que tardaste 5 años en hacer, en publicar. Entonces yo estoy de que quiero hacer uno, ya lo tengo y todo, pero ha pasado ya 2 años de esos sentires que tengo yo en ese libro. Y ahorita que lo leo yo es como de, nada, qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza porque yo ya no soy ese, yo ya no estoy hablando así de me dejaste y te fuiste y me abandonaste, ¿no? Sino ya es otra onda, ya entendí que somos dos, que fuimos dos, que los dos tuvimos responsabilidad, que terminamos, que nadie dejó a nadie, terminamos, y todo ese rollo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sientes ahora al ver tus obras pasadas? Y la segunda es, ¿de qué opinas de publicar de manera independiente, pero totalmente independiente, incluso de estas editoriales que empiezan a surgir independientes? Porque estaba yo pensando y dije, no creo que vaya yo a vivir tan a gusto de mis regalías o de un bestseller, ¿no? A menos de que yo lo haga todo solito y se venga todo para mí y no esté dividiendo cosas ahí con las otras, ¿no? Y que también qué tan bueno es, ¿no? Porque capaz que yo, y en mi sentido desde el ego y lo que yo quiero hacer y esto y tal, lo publico, lo hago y de repente, ¡pum!, no sucede, ¿no? También como pues ¿cómo es en este proceso de decidir, o qué opinas tú en esto de publicar de manera independiente? Eh, y pues no sé, hay otras preguntas que se vayan aquí agregando. Sí, gracias, Carlos. Pues fíjate que sí, efectivamente, creo que todos pasamos por ese proceso que tú dices, que te ha tocado, de que escribes cosas en un momento y tiempo después, pues ya no te identificas con eso, o hasta dices, ay, no, qué horror, ¿no? ¿Cómo pude haber escrito eso?
Y claro, antes de publicar libros, hice muchas cosas que pues nunca he publicado, ¿no? Porque las miro y digo, ay, qué horror, ¿no? Incluso ya los libros hechos. Mis primeros libros tenían más que ver con como recuperar historias del pueblo, ¿no? De la cultura. Entonces, mi primer libro publicado se llama En el vientre de la noche, y que es como historias de un poco sobre costumbres de la cultura zapoteca. Otro libro que se llama De la casa del ombligo a las 9/4, que ese también está de descarga gratuita en internet. Lo publicó lo que era antes CDI, que ahora es INPI, entonces en la página del INPI sigue vigente el libro, o le dan Irma Pineda de la Casa del Ombligo y les aparece el enlace, lo pueden descargar completito en PDF. Entonces, ese libro que se llama De la Casa del Ombligo a las 9/4, que habla del ciclo vital de los zapotecas, entonces eran como más cosas del pueblo. Ahora fueron historias que escribí pues hace más de 20 años, y ahora los miro y digo, bueno, tal vez pude haberlo tratado de otro modo, pero tampoco ya no me atormento mucho, ¿no? Me parece importante que publiquemos en el momento más cercano que podamos, porque eso es lo que somos en ese momento, ¿no? Eso es lo que estamos mirando o lo que estamos pensando en ese momento. Y 20 años después, pues yo volteo y digo, pues tal vez lo hubiera hecho de otro modo, tal vez hubiera contado otra historia, incluso las traducciones, ¿no? Hay poemas que ahora veo las traducciones, dije, pude haber dicho mejor en español esta palabra que uso así, la pude haber volteado al español con esta otra palabra, hubiera sonado mejor. Claro, pero si me pongo a revisar eso, pues cada vez tendré menos ganas de publicar. Entonces, yo creo que es importante que sí publiquemos, porque eso es lo que somos en ese momento. Después mis libros se volvieron más como temáticos, y esto ayuda también a que ya lo importante sea el tema, ya no solamente cómo está escrito, ¿no? Y bueno, pues también uno va tratando de aprender más y de hacer mejorcito las cosas. Entonces, pues ya, aunque pasen, como les decía, 5 años, 8 años para que yo logre publicar un libro, ya no me preocupa tanto cómo está, porque digo, sí arreglarlo y hacerlo lo mejor posible. Incluso lo que escribí hace 5 años, si ahorita me dicen hay una oportunidad para publicar, ahorita antes de mandar el borrador a la editorial, pues me voy a poner a revisarlo y a arreglar cosas y a corregir, y luego ya lo voy a mandar, ¿no? Es decir, sigo siempre corrigiendo. Pero pues hay que sacarlo, eso es lo que somos en ese momento, y yo creo que es importante también voltear y mirar cómo nos veíamos nosotros mismos, o cómo veíamos nuestro contexto 10 años atrás o 20 años atrás, ¿no? O qué nos preocupaban hace 20 años, qué temas nos movían hace 15 años. Entonces, por eso es importante. Y lo de publicar con editoriales independientes o de manera independiente, pues más bien creo que ahora la verdad es que lo veo muy difícil. Siempre ha sido muy caro hacer libros bonitos. Por ejemplo, Pluralia hace libros que a mí me gustan mucho, que involucra diseño, involucra obra de arte. El de Rojo Deseo, que trae grabados de Alec Dempster, que son una belleza. Meten un disco. El de La flor que se llevó, que trae fotografías de Frida Hartz, que igual, ¿no? Pues son las imágenes que yo hubiera pensado para ese libro, aunque fue mucho trabajo del diseñador. Entonces, por ejemplo, esto, que haya un buen diseñador, que haya obra de arte, es decir, que haya un libro bonito, bien hecho, pues sí sale caro, ¿no? Y entonces, Editorial Pluralia lo que hace cursos para poder conseguir financiamiento. No creas que, digo, los escritores muy reconocidos seguramente ya viven de sus regalías. Nosotros no, no vendemos tanto, más bien le apostamos a que pues lo poco que se mueva realmente sea una cosa bien hecha. Entonces, pues en realidad también algo que me ha pasado ya en los últimos años, claro, es que las publicaciones ya vienen como por invitación, ¿no? O sea, este libro de Azul Anhelo en realidad fue la UDLAP quien me invitó y me dijo, oye, queremos hacer una colección de escritores en lenguas indígenas y queremos invitarte, si tienes obra inédita, que nos compartas, ¿no? Entonces ya hice la propuesta, me la aceptaron. Igual corría el riesgo de que no quisieran publicarlo, decirme no nos interesa el tema, no queremos, qué sé yo, y no hubiera hecho ellos el trabajo. Entonces, pues eso me pasa, ¿no? De que pues ya de repente ya son las
pues editoriales o instituciones que me dicen, ¿tienes algún material? Nos interesa publicarte. Pero bueno, pues eso es resultado de más de, pues, ¿qué llevo yo? Empecé a publicar ya, yo creo que hace como 30 años, a publicar en periódicos, en revistas, ¿no? Y eso pasa después de muchos años, pero apostarle yo a hacer como un libro totalmente independiente, la verdad es que, te digo, no me lo imagino porque sé que cuesta, ¿no? Porque cómo le pago yo al diseñador, cómo le pago yo al que va a darme una obra gráfica, aunque sea nada más para la portada, no sé, como, luego el tema no es nada más publicar, el conflicto más grande de nosotros, y sobre todo los que escribimos en lenguas indígenas, que todavía se nos restringe más el mercado, el conflicto más grande es la distribución, ¿no? Ya logramos sacar 500 libros, 100 libros o 1000 libros, ahora, ¿cómo le hacemos para distribuirlos? Las libreras grandes no nos toman, ¿no? Gandhi, por ejemplo, alguna vez lo intentamos y ni nos daba difusión, nos tenía escondidos en un rincón, la verdad es que no movió mucho nuestro trabajo Gandhi, ¿no? Incluso iba gente a preguntar por obra bilingüe o muy específico, busca un libro de Miquea Sánchez o busca un libro de Enriqueta Lunes y decían, no sabemos, ¿no? Y luego uno iba y tenía que estar como rastreando, o sea, no tratan bien las editoriales grandes, ¿no? Entonces, entramos en las librerías pequeñas, digo, en Oaxaca, pues en La Jícara, que son siempre muy solidarios, ahora en Estación de las Artes, que también tienen todo un trabajo colectivo ahí de manera independiente, están buscando mover libros. En México, pues algunas librerías también pues de mucha solidaridad, ¿no? Están las de Utópica, están las de Herder. Entonces, en realidad, no tenemos como tanto espacio para la distribución. Y mucho es, pues, venta directa con la editorial, ¿no? Nosotros decimos, bueno, busquen en Pluralia y así ya van buscando a la editorial, pero es un problema poder distribuir las publicaciones, pues ya ni se diga, ¿no? Si corremos con mucha suerte, pues nos va bien, si no, la verdad es que ahí está. Y también, pues las editoriales grandes, pues te publican en la medida en que vendes. Si vendes poquito, pues ya no te vuelven a publicar. O sea, son como muchos factores que entran en juego para hablar de una publicación. Entonces, por eso sí ya me cuesta pensar en tener que invertir yo tanto dinero, que además no lo tengo, para poder sacar un material, ¿no? Entonces, por eso luego ahí ando tocando puertas y me puedo tardar así 8 años en que se logre publicar algo, pero bueno, pues es el camino, ¿no? Qué algo, digo, en este aspecto, ¿no? Del mundo editorial y sobre todo de la distribución, ¿no? Finalmente la obra se escribe, se crea, se publica, pero si no llega a los lectores, pues es como si no existiera, ¿no? O sea, todo ese círculo que se tiene que cumplir para que así se lea una obra. Y bueno, solo había alguien más que quería hacer una pregunta más. Estamos ya también un poco sobre el tiempo, son 8:41. No sé si tú, Irma, te tuvieras que ir o si no, pues podemos un par de preguntas más, quizás, ¿puede ser? Oh, sí, está bien, con mucho gusto. Sí, creo que Alexis había levantado la mano y si no, pues 2 personas más que quieran ya para ir cerrando esta conversación con Irma. Que además ha sido una conversación muy rica que ha tocado aspectos desde el proceso creativo, de cómo surgió este libro en particular, y ahora incluso pues, tocando este ámbito no tan abordado de la distribución y de cómo hacer llegar los libros, ¿no? Y los avatares que hay en el Inter. Adelante. Mi pregunta ya la contestaron hace un momento, era más sobre las ganancias y los sacrificios en la traducción del zapoteco al español o el español al zapoteco. Ya. Entonces, gracias. Yo tengo una pregunta. Hola, buenas noches. Hola, Irma. Sí, para mí también fueron bien duros los poemas desde el inicio. De hecho, pensé en algún momento, cuando recién comencé a leerlos, que quizás era una apertura muy intensa, pero después iba a volver un poco ligera, y no todos fueron, al menos para mí, muy duros, ¿no?
Y algo que me llamó mucho la atención fue pensar en la figura de la madre, me parece que es en el primer poema, no recuerdo bien el título, de otra forma a la que normalmente nos enseñan que es, ¿no? No esta madre pura y súper luminosa, sino también pensar en la parte oscura, en una herencia también de dolores, de tristeza, ¿no? De violencia. Y pues nada, mi pregunta iba sobre eso, ¿no? ¿Cómo es para ti la construcción de esta otra maternidad? Y sobre todo me da mucha curiosidad saber cómo la recibe la gente, ¿no? Cómo recibe este otro lado, pues sí, no tan, es que no quiero ponerle tantos juicios de valor, pero distinto, ¿no? Como lo pensamos colectivamente, desde la cultura, desde la religión. Y sí, esa imagen sobre todo me llamó la atención, quería preguntarte. Sí, fíjate que yo pensaba mucho en esa figura de, pues de una maternidad rechazada incluso, ¿no? Y al ser una maternidad rechazada, cómo ejerce violencia sobre, sobre la hija. Pero tiene que ver con estas cosas que platicaba de las mujeres, de cómo la maternidad, pues no, para ellas no es un asunto de decisión, sino que era un asunto impuesto por el marido, por la pareja, o impuesto socialmente, ¿no? Incluso por las comunidades que a veces pues las hacían sentir que no estaban cumpliendo como mujeres, entre comillas, que no estaban cumpliendo porque no estaban teniendo hijas, hijos, o el marido violentándolas porque solo estaban dando a luz a mujeres, ¿por qué no nacía el niño? ¿No? Y entonces, la idea de que van a tener una hija o la idea de que la próxima parida va a ser de una niña y no de un niño, entonces generaba este conflicto, ¿no? Respecto a la maternidad y decir, híjoles, nació niña, ¿no? Entonces, ¿cómo viene toda esta carga sobre la niña? Por eso habla, ¿no? De que la madre, cómo pues la violenta y le dice cómo son sus ojos y la condena a la tristeza, pero tiene que ver con esto, cómo en muchas comunidades el asunto de la maternidad, por un lado es impuesta, es decir, te quitan a ti toda la posibilidad de decidir, pero por otro lado genera miedo, porque entonces si vas a ser mamá, tu obligación frente al marido es darle hijos, y de repente vienen hijas, y entonces, ¿cómo pues este pequeño rencor o como este miedo, como, se vuelve el rechazo hacia las hijas y luego del rechazo, pues todo el proceso de violencia hacia las hijas, ¿no? Entonces se va haciendo la cadenita porque pues la mamá que maltrató a la hija y entonces la hija cómo asume la maternidad y va a continuar este ciclo, ¿no? Por eso habla de esta larga cadena de historias de las mujeres, ¿no? Las que matan por amor, las que no aman para no matar, porque es esta cadena de violencia que se va ligando, ¿no? De una a otra, por un lado, por esta maternidad no decidida, y luego por un género no escogido, ¿no? O que no se puede decidir. Entonces, por ahí es, y es algo muy, muy presente. Efectivamente, como bien lo dices, no se habla, fíjate, no se habla porque siempre buscamos romantizar esta parte de la maternidad, ¿no? Pero ocurre, existe, está, ¿no? Y cuando se atreven a sacarlo, pues se refleja. Entonces, yo le pensé mucho, dije, ¿cómo lo escribo, no? No puedo decir que una mamá odia a su hija, pero ¿cómo describo que le está dando un peso, que le está condenando a la tristeza, al pesar, y hay violencia en eso, ¿no? Porque, pues, al final la que es obligada a ser mamá fue violentada, entonces, ¿cómo se va reproduciendo todo eso? Y sí, pues, es difícil hablarlo, pero surgió en las charlas con estas mujeres y, bueno, también quise compartirlo ahí, ¿no? Sí, gracias. Igual me pareció un tema tabú muy, muy fuerte y me sorprendió encontrarlo ahí en los textos y agradecí mucho tener como ese otro acercamiento. Gracias. Gracias.
¿Alguien más quisiera hacer una consideración? Bueno, Claudia pide la palabra, aunque ya sería su segunda Gracias. pregunta. Hola, yo agradezco tu presencia y tu poesía. Yo pensaba en tu poesía, pensaba en esta parte de la lectura en voz alta, ¿no? Cuando tú hablabas, por ejemplo, de Lorca, y uno lee un poema de Lorca, tiene un ritmo, una musicalidad, una especie de sonsonete, ¿no? Y luego yo veía tu poesía escrita en zapoteco, no, yo no lo hablo, pero cerraba yo los ojos y trataba yo de imaginar esa musicalidad que seguramente tiene el poema al decirlo en voz alta, ¿no? Pero me preguntaba yo ya en español, ¿tú tienes alguna propuesta de lectura de tu poema en voz alta? Por ejemplo, yo leía un poema y me llevaba como a la lentitud de las palabras, ¿no? El hecho de leerlo en voz alta, despacio, los tonos graves, los tonos agudos en el dolor, pero no sé si en la lectura tú tienes una propuesta en específico o es como uno lo interprete o como uno lo sienta o lo lleve a uno el poema. Gracias. Gracias. Mira, yo creo que los poemas, una vez que los publicamos, ya se vuelven de quien los lee, ¿no? Y en ese sentido considero que, pues, cada quien le imprime el ritmo que considera a partir de lo que va sintiendo y a partir de cómo lo va leyendo también, ¿no? Yo disfruto mucho la lectura en voz alta, una, porque me permite leer en zapoteco y que escuchen el sonido de mi lengua, aunque no hablen o no entiendan, pero que disfruten el ritmo justamente, ¿no? Que disfruten el sonido. Y lo otro es que, pues también leerlo me permite a mí como transmitir una cierta emoción o de cómo me acerco, esta idea de cómo me acerco emocionalmente con los poemas. Pero sí considero que cada quien puede hacer la lectura en el ritmo que prefiera, en el ritmo que le acomode según lo que va sintiendo o imaginando, ¿no? Porque a lo mejor cuando están leyendo un texto, un poema, pues hay unas imágenes en su cabeza y que eso sea lo que vaya marcando el ritmo de su propia lectura, ¿no? Les digo, ya se vuelven de ustedes, se vuelven de quien los lee, ¿no? El poema sí lo escribimos a lo mejor nosotros como creadores, como poetas, pero pues ya se vuelve de quien lo lee al final, ¿no? Y son ustedes quienes deciden con qué ritmo, con qué imagen lo van a vincular. Raquel Mildred, y bueno, con ella será la última pregunta, y por supuesto, pues podamos cerrar, Irma, con que nos leas un par de textos, ¿no? se me ocurre, pero bueno, Mildred, por favor. Muchas gracias. Yo más que una pregunta, y creo que fue diferente para mí que mis compañeras Geb y Ana, yo empecé a leerlo y no pude parar hasta que terminé, hasta que leí todas las historias. Y le platicaba a Juan Pablo al principio, me enojé y lloré y cuando terminé no podía dormir porque aparte lo leí ayer en la noche y todo esto que pensaba, pero creo que logra su objetivo que mencionabas al principio de mostrar a las demás mujeres lo que es la violencia, porque esta parte que mencionabas ahorita de no sabía que eso era violencia, ¿no? Y yo me identifiqué muchísimo y sobre todo estos 2 últimos años como amazona entre la computadora y la cocina, ¿no? O sea, sí tengo que trabajar y tengo que hacer, pero también tengo que ir y cuidar al hijo y ver la comida y ver, ¿no? Otras cosas que mi compañero me ayuda, sin embargo es como más cargado, ¿no? Sí colaboramos, pero sí dije, ay, me vi reflejada y creo que también así habrá otras Cristinas y otras Lucero que cuando puedan llegar a sus manos digan, ay, creo que algo está pasando, porque también me sentí luciérnaga gigante y también cuando piensas y también me regresó esto que mencionabas ahorita, mi estirpe fue una larga cadena y pienso en mi abuela y pienso en mi mamá y pienso, y sí somos una cadena que tenemos que
que cortar. Entonces yo más que pregunta es darte las gracias y darle las gracias a Juan Pablo por compartirnos este libro y por todas las demás ya recomendaciones que nos acabas de dar, nos mencionabas y ya las descargaba. Entonces, gracias. Creo que sí se logra ese objetivo de llegar y mostrar que estas son como las que más hemos visto y que hay otras, ¿no? Que son más sutiles, que son más por abajo del agua, que están como en el límite de entre sí es y no es, ¿no? Y creo que nos identificamos con ellas o nos duelen o nos enojan, porque en cierta parte o en cierta medida lo hemos vivido. Entonces creo que trabajar en eso es importante. Muchísimas gracias, Irma. Pues al contrario, gracias Mildred, y gracias a cada uno por sus participaciones, sus comentarios. Y sí, efectivamente, ¿no? Creo que al final algo que me ayuda a escribir o que me ayudó a escribir estas historias es que de cierto modo, pues en todas me tocó una parte de vivencia, ¿no? Alguna vez, pues eso de correr entre que estás en la computadora y la olla puesta en la estufa, o alguna vez, hay un poema ahí, la chava se llama Silvia, me pidió no usar su nombre, pero el que se llama Contradicciones, ¿no? Y alguna vez cuando Silvia me contaba esta historia, me decía, es que cuando nos separamos, yo me quedaba esperando que me llamara y yo me preguntaba por qué no fui suficiente para él, ¿no? Híjole, si dices a veces, ¿no? ¿Cuántas veces no nos hemos hecho esa pregunta en las rupturas de, bueno, ¿por qué no fui suficiente? Y luego ella en su reflexión dice, no, pero pues ahora ya sé, se fue por pendejo, ¿no? Yo soy una chingona. Y entonces dices, órale, qué padre, ¿no? Que pueda hacer estas reflexiones y cuestionarse cosas que pensó en algún momento y ahora decir, bueno, pues soy una chingona, ¿no? Y entonces igual otra mujer diciéndome, pues esto de, pues ahora yo ando así con mi luz, ¿no? Entonces digo, como una luciérnaga, entonces viene ese poema de luciérnaga, ¿no? De cómo era sombra y ahora soy luciérnaga gigante. Entonces, todas estas cosas que pues, al final decimos, híjoles, yo me vi ahí, ¿no? En algún momento, yo estuve ahí en algún momento y bueno, pues eso ayuda también para hacer la reconstrucción, ¿no? Pero bueno, no quiero que nos vayamos como tan tristes, entonces más bien les voy a leer un poema de Rojo Deseo. Hay varios poemas de Rojo Deseo, no está como libro libre todavía, pero hay varios poemas en línea. En YouTube van a encontrar varios. En YouTube googleen Irma Pineda y van a aparecer grabaciones de eventos o lecturas, y entonces ahí van a escuchar varios de los poemas de Rojo Deseo. Y les comparto, a ver que me gusta mucho, que se llama Consejos de una tía. Dice, Guzanandila de Vinni, Kadina Kavenualu Yuba, Vittu Sapandu Tiginda Nashigichaikelu, Bikala Agiechachi, Nashinyari ni Vitieru Alu, Vire Lugigi, Biseke Tigini Ladilu. Pavia Navani Luigi, Niga Chiladeñelu. Consejos de una tía. Debes andar erguida entre la gente, que nadie piense que te agobian los pesares. Muele el chintul para aromar tu pelo, adórnalo con flores de mayo. De rojo sangre ilumina tu sonrisa. Pasea por las calles, mueve las caderas al caminar, para que tu cuerpo hable de cuánta vida tiene esa lengua que se esconde entre tus piernas. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Irma. Un privilegio, un gusto, un gozo tenerte aquí y haber escuchado también pues todos los entretelones y entresijos de este libro y más bien de tus procesos creativos y también de todos los laberintos y recovecos que implica, por un lado, también cumplir con labores de cuidado y la escritura, ¿no? Que quizás también era otra pregunta que ya no se desarrolló tanto, pero se fue marcando en los comentarios, en las anécdotas. Agradezco mucho pues también que pues todas las preguntas de las y los compañeros, que creo que hicieron pues una conversación pues muy fluida y que también tocó pues todas o varios de los aspectos importantes de la creación, del proceso y nada, pues de la escucha también. Es importante escucharnos.
y que la poesía nos convoca a eso. Entonces, pues, nuevamente, gracias y pues, sigan a Irma en sus redes sociales, por lo menos en Twitter. Ahí la encuentran, comparte también mucho material y opiniones, ¿no? De lo que va sucediendo. Irma Yodo, estás, creo, me parece, ¿no? Sí, estoy como @IrmaYodo. Y los libros que están liberados eventualmente los voy subiendo ahí para que los puedan bajar también. Voy compartiendo algunos enlaces ahí que pueden ir bajando. Y pues gracias, al contrario, pues muchas gracias a ustedes. La verdad es que pues fue una charla muy, muy amena. Me hicieron sacar historias que luego no cuento por todos lados, pero también es bueno el ejercicio de sacar cosas, ¿no? Juan Pablo, pues muchísimas gracias por el espacio, la oportunidad de saludar a cada uno de tus estudiantes, de las personas que están tomando este curso. Y bueno, pues disfruten mucho el curso, yo creo que se va a ir poniendo más interesante cada día, y pues disfruten y sobre todo aprendan mucho y anímense a tener la poesía como espacio de refugio, como espacio para el corazón siempre, ¿no? Pues un abrazote, se cuidan mucho, que estén muy bien. Hasta pronto. Gracias, Irma. Gracias, feliz noche a ustedes también, cuídense. Adiós. Pues nada, como vieron, estuvo muy hermoso lo que pasó hoy y pues bueno, confiamos que en las subsiguientes sesiones con cada una de las invitadas, pues también, ¿no? Se sigan sucediendo estas conversaciones, estos idas y vueltas, pues de aprendizaje entre todos, entre todas. Y pues nada, también ya para no quitarles más tiempo, ya justo son las 9 de la noche. Digo, ya no pudimos como reiniciar esta parte que también conforma el taller de ejercicios de escritura. Ojalá que la próxima sesión podamos hacerlo, pero si no, váyanme diciendo también, porque creo que de pronto, como la conversación iba, yo no quise cortarla media hora antes, ¿no? O sea, ¿no? Para después pues, terminar con Irma y retomar estos ejercicios, como había yo anunciadoles en la sesión anterior que podíamos hacer, ¿no? Que la última media hora de cada sesión hagamos estos ejercicios. Lo que yo creería, a lo mejor, estoy pensando, es o sea, los puedo anunciar, pero se me está ocurriendo que a lo mejor que la poeta, la invitada, inicie un poco más tarde, quizás justo como 8:45, y que hagamos más bien este ejercicio de escritura al inicio de cada sesión, ¿no? Vamos, a lo mejor probemos la siguiente sesión así, en este orden, y para que ya nos vayamos de largo y terminemos con las autoras invitadas, que confío que en todas las sesiones haya, y si no, pues bueno, ya ahí lo haremos los cambios de rigor y más una conversación también entre nosotras, ¿no? Y ya para los últimos anuncios, la próxima semana, recordarles, estará el martes 8, que no sé si todas estarán por acá, porque bueno, también en cada ciudad habrá manifestaciones, ¿no? Esta jornada de lucha el 8 de marzo. Pero bueno, quienes puedan acompañarnos, estará con nosotros Dolores Dorantes, que es una también de las poetas contemporáneas mexicanas más relevantes y o sea, más chingonas, de verdad. Y creo que su libro Estilo, el que ya pedí que leyésemos, y que también ya cuentan con él, y si no, incluso está para descargar gratuitamente el PDF, Estilo, Dolores Dorantes, así lo pueden encontrar si aún no lo tuviesen. Es un poema, bueno, un libro poema en donde, vaya, creo que es uno de los poemas del siglo XXI, pues, en donde esta violencia sistémica, de la que también se habla y se transluce en este poemario de Irma Pineda, está expresado de una manera, pues, muy contundente, muy alegórica, pues, y que también da espacios al remanso a pesar de la fuerza del dolor que está expresando, ¿no? Quizás ahí se va a hacer eco y el puente con otro libro también muy importante en este sentido, que es el de Antígona González, de Sara Uribe, que también leeremos
y espero que también esté con nosotras, pues sobre este México de fosas, este México de desapariciones, de personas desaparecidas, que por lo menos desde el 2007, pues parece no tener fin. Y entonces, cómo desde la poesía, cómo desde la palabra se da voz, se enuncia el horror, ¿no? Y no nos quedamos callados. O sea, a pesar de que podríamos quedarnos mudos y eso nos enmudece y nos ensordece, y el horror puede ser avasallante, por medio de la palabra, por medio de las artes, pues también se puede conjurar, ¿no? Se puede conjurar a que esas violencias sean las violencias machistas, sean las violencias sistémicas, políticas, puedan resquebrajarse y no seguir sucediendo más, ¿no? Pues bueno, con ello termino. Estilo entonces de Dolores Dorantes para la siguiente sesión y que bueno, sigan acompañando de las lecturas críticas, ensayísticas, ¿no? De Chantal Mellar y de María Negroni, que puedan permitirles también abrir otros panoramas u otras maneras de acercarse al poema, a los poemas. Pues eso, si hubiera alguna pregunta, duda, comentario, ahora es momento. Creo que no. No, entonces pues muchas gracias y pues nos vemos el próximo martes. ¿Qué más quería? Quiero nada más que irnos. Ya algunos se están yendo, pero antes les quiero compartir un guiño, simplemente para que también nos vayamos de forma animada, de una escritora mexicana que se llama Iracema Fernández, y escribió en una serie de post-its el manual para conocer escritoras mexicanas. Entonces les voy a compartir la pantalla para que esto lo escribió en su Twitter. Y ya lo están viendo, ¿verdad? Este breve manual para conocer escritoras mexicanas en 6 post-its. Ella además es ilustradora, muralista y bueno, una gran narradora joven. Nació en 1991 y bueno, esto lo subió en su Twitter el 21 de mayo del 2020 y ahí les va, ¿no? Esta es la portada. Espero que todas estén leyendo. Y no sé si lo leo o lo leen por sí mismas, como ven. Igual lo leo, ¿no? También me invita a eso. Y dice, breve manual para descubrir escritoras mexicanas, 100% recomendado. Para sacarse lo viejo lesbiano. En 6 post-its. Si no cuentas con wifi propio, róbaselo a tu vecino. 1. Necesitas un dispositivo móvil, tablet o computadora con conexión a internet. 2. Bueno, también está la opción de ventana privada por si no te sientes inseguro, segura en tu búsqueda o temes que te cachen. Y el paso 2. Verifica que tienes un buscador, Google, realizar una búsqueda. Y si te da huevo escribir, puedes usar la opción de buscador de voz. El mismo buscador te dará más opciones. 3. Escribe escritora mexicana, escritoras mexicanas jóvenes, escritoras mexicanas 2019. Has ganado una estrella. 4. Puedes hacer una segunda búsqueda en el catálogo de las editoriales que más te gusten, pero ojo, la gran mayoría de las escritoras no han publicado en estos medios. Has ganado 2 estrellas. Dice, las editoriales son importantes para compartir el trabajo de las escritoras, pero no son un medio de validación para su escritura. Y si quieres lucirte en la búsqueda, revisa constantemente en revistas, blogs, publicaciones colectivas y autopublicaciones. Recuerda que una editorial no valida el trabajo de una escritora. Y esto es fuerte, pero la publicación en papel no lo es todo. También hay escritoras que prefieren formatos exclusivamente electrónicos y otras que de plano no quieren publicar en editoriales. Somos diversas. Congrats. Existimos porque resistimos.
pues con eso me despido. Sí. Y síganla a ella también, ahí está su dirección, en Twitter, y en Instagram está igual. En Instagram sube sobre todo su trabajo en la ilustración y en el muralismo. Y pues nada, pues muchas gracias y hasta el próximo martes. Gracias. Gracias, Juan Pablo. Gracias a ti, Juan Pablo. Hasta el martes. Hasta el martes. Gracias. Buenas noches a todos. Bye a todos. Gracias, Juan. Bye, hasta el Nada, martes. con gusto. Gracias. Chao, chao.